La idea era esa, que le diesen la razón y paralizasen la moción de censura. Con ello, con algo de suerte, se hubiese suspendido la moción hasta quedar menos de un año para terminar la legislatura y, por tanto, no se hubiese podido realizar la moción de censura. Ese era, obviamente, el objetivo, ganar tiempo para impedir la moción de censura. ¿Qué ocurría? Que pues por cómo funcionan, ¿no?, los mecanismos legales tampoco entiendo demasiado y no tengo los conocimientos suficientes para explicarlo con precisión, pero en resumidas cuentas tenían unos 2-3 días para contestar a ese ataque legal de la alcaldesa. ¿Qué ocurrió? Digamos que dejaron un poco a su suerte a los 6 de la moción, que eso reconozco que no está bien, pero entonces fue cuando salió Alberto Martínez Álvarez y dijo: no os preocupéis, yo pongo a mi abogada y nos lo resuelve. ¿Por qué? De acuerdo que está mal la jugada que le hicieron, pero bueno, eso también hubiese podido acabar incurriendo en otro delito por parte bien de la alcaldesa, bien del secretario municipal, no lo sé, por eso digo podría, pero esa inacción hubiese podido tener consecuencias legales. El caso es que ellos, a título personal, tampoco podían defenderse. La ley dice que un ayuntamiento tiene la obligatoriedad de defender su propio patrimonio, como es lógico, y sus intereses. Y si hay algún vecino a título particular que quiere asumir esa defensa de los bienes o los intereses del municipio, puede hacerlo siempre y cuando hayan pasado 30 días desde la solicitud de hacerse cargo de esa defensa, y entonces si pasan esos 30 días, el ayuntamiento no ha hecho nada, ese vecino se mete en batallas legales y gana las batallas legales, es decir, le dan la razón a ese vecino, entonces sí, el ayuntamiento tiene que pagarle todas las costas a ese vecino que haya tenido por defender a su municipio. Vale, pero en este caso, obviamente, desde el 24 de febrero hasta el 10 de marzo, no pasaron los 30 días necesarios para que esto sea posible, para que los vecinos se defiendan a título particular. Entonces, ¿qué tenía que haber pasado? Si Alberto, por cuestiones de urgencia, quería haber puesto a esa abogada, la misma que se enfrentó contra mí en el juicio, ¿vale? Un poco por si vais así atando cabos. Si quería haberla puesto, podía haberla puesto siempre y cuando el ayuntamiento hubiese asumido directamente la factura de ese trámite, que al final simplemente era responder al ataque de Campillos con un escrito, y eso se abortaba, era presentar unas alegaciones que ya veis que también se le dan a esta abogada. El caso es que le salió bien, se supone que lo pagó Alberto de su bolsillo, y meses después ese dinero que Alberto había puesto de su bolsillo, porque para empezar no estaba defendiendo los intereses del municipio, sino que estaba defendiendo sus propios intereses, porque ahí se jugaba el volver a entrar en el equipo de gobierno, el señor Rodolfo, el alcalde, que Alberto había puesto delante de todo el mundo en un pleno municipal y a escondidas, porque en todo momento omitió su nombre, le adjudicó esos más o menos 2.000 euros que costaron los servicios de esta abogada. Además de todo esto, cabe decir que el darle ese dinero a este concejal, Alberto Martínez Álvarez, se votó en pleno, pero es que además se votó sin que los concejales que estaban votando si se le daba o no ese dinero a Alberto por los gastos que le había ocasionado aquel ataque de Campillos, ni siquiera llegaron a ver la factura de esta abogada. Siguiente punto del orden del día: aprobación de la indemnización por gastos judiciales realizados por concejales en el ejercicio de su cargo. Aprobamos una factura correspondiente al proceso judicial que seguimos los concejales de la moción de censura contra un contencioso, contra un recurso que presentó María Ángeles Campillos. Si alguien tiene que intervenir o decir algo. ¿Se aprueba?
No. 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 Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Sí. Volvemos a votar. ¿Se aprueba? No. 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 Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Sí. El voto de la Día de Alcaldía decide este grupo. Tras la moción, la entonces ya exalcaldesa, lógicamente, tuvo algunas pataletas contra el nuevo equipo de gobierno y demás, y les realizó una serie de críticas a las que yo le contesté exactamente parafraseando lo que ella misma había dicho y demostrándole que se le podía aplicar a ella misma en el tiempo, en los 3 años de mandato que había tenido. No era por defender al nuevo equipo de gobierno, sino básicamente por ir contra esa hipocresía de criticar lo mismo que ella hacía o dejaba de hacer. A esta crítica, que concretamente tuvo lugar el 21 de marzo de 2022, saltó nada menos que otra concejal del Pleno Municipal de Cadrete, en este caso concejal por parte de Vox, dedicándome públicamente también estas palabras. No entiendo cómo en este mundo existen personas como tú criticando siempre a los demás. Te declararía persona non grata y no te echarían de menos. Un poco cómo funcionan aquí los cargos públicos, ¿no? Ese ambiente de caciquismo que hay de yo mando y como tú me critiques yo te declararía persona non grata. Obviamente esta persona también fue una de las, digamos, damnificadas de la moción de censura, ya que pasó de formar parte del equipo de gobierno, que entonces formaban al principio PP Vox Ciudadanos y luego PP Vox porque se fue Alberto para hacer lo que acabaría haciendo, y esta concejal pues pasó de estar en el equipo de gobierno a estar en la oposición. Otro hecho que muestra cómo ese odio que se estaba intentando generar contra mí surtía poco a poco efecto, y además se demuestra quién estaba detrás. Concretamente, la noche del 2 al 3 de abril de 2022, cuando fuimos a abrir la tienda, nos encontramos con estas escenas. Eso es, unos huevos que nos habían lanzado contra la tienda durante la noche. Pues resultó que la autora material de lanzar esos huevos fue nada menos que una de las cuñadas de Alberto Martínez Álvarez, la cual tuvo la noche anterior una despedida de soltera y pues le dio por ir de propio, porque no es una zona de paso, le dio por ir expresamente hasta la tienda y lanzar esos huevos. Bueno, en concreto creo que fue solo uno, pero lo mismo da, la intencionalidad es clara. ¿Quién se lleva un huevo a una despedida de soltera? ¿Alguien lleva huevos en el bolso por ahí? ¿O los coges intencionadamente para lanzarlos? Ya era una acción premeditada a todas luces. Y tan solo unos días después del episodio de los huevos contra la tienda La Cueva de Cartón, tuvo lugar el 5 de abril, uno de los que, en mi opinión, son los plenos más importantes de los últimos años que ha habido en este municipio. ¿Por qué? Por todo lo que se evidenció en aquel pleno y por cómo finalmente se les quitó la careta a algunos de los protagonistas de toda la trama de corrupción que vengo denunciando en los últimos años. Por un lado, la entonces ya exalcaldesa, que era su primer pleno ordinario tras la moción de censura, destapó cuáles eran las prácticas habituales del concejal Alberto Martínez y cómo éste la estuvo coaccionando a ella durante tanto tiempo para que, bueno, pues básicamente lo apoyase en todo, como hemos visto en otras ocasiones, aun siendo evidente lo reprochable de las actitudes de este concejal. Asimismo, este concejal, Alberto Martínez, también se destapó la careta, mostró su actitud habitual e incluso mencionó unas supuestas irregularidades a nivel económico de las que parece ser que era responsable
dicha exalcaldesa. Para rematar, llegó la apoteosis final con el turno de ruegos y preguntas en el que el nuevo alcalde, Rodolfo Viñas Jimeno, directamente se pasó la ley por el forro y le negó a un vecino, en este caso yo, la posibilidad de hacer preguntas en el turno de ruegos y preguntas. Decir que la ley le ampara el derecho de turnos y ruegos y preguntas a cualquier ciudadano en cualquier pleno ordinario. Pues bien, este alcalde ha mantenido su actitud de negarle la palabra a los ciudadanos tanto en el pleno ordinario de abril, como en el pleno ordinario de julio, como en el pleno ordinario de octubre, como en el pleno ordinario de enero de 2023. Y no parece que en el próximo, el que será el pleno ordinario de abril de 2023, último pleno ordinario antes de las elecciones, vaya a cambiar de opinión. Bueno, vamos a empezar ya con el pleno propiamente dicho. El primer punto del día, el primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior del extraordinario del día 18 de marzo. Hay que corregir, lo comentamos, donde pone que la nómina la va a cobrar Arantxa, que pone que la cobra Lucía. Lo comentamos en el último pleno y no se ha corregido. ¿Alguna otra objeción al acta? Entonces se aprueba pues por unanimidad haciendo esa corrección. ¿Perdón? Si no hacéis ninguna objeción, yo entiendo que la aprobáis, ¿no? Por eso he dicho que se aprueba por unanimidad. He hecho una corrección y os he preguntado si intervenís más, no intervenís ninguna, entiendo que se aprueba por unanimidad con esa corrección. Siguiente punto de orden del día, dación de cuenta de resoluciones adoptadas por la alcaldía. Decreto 2022-37. Resolución convocatoria a pleno extraordinario del 18 de marzo del 2021, del 15 del 3 del 22. Decreto 38 del 2022. Resolución alcaldía, delegación áreas, del 18 de marzo del 22. Decreto 39 del 2022. Resolución alcaldía, nombramiento tenientes de alcalde, del 18 de marzo del 22. Decreto 40 del 22. Resolución alcaldía, nombramiento miembros, Junta de Gobierno local, del 18 de marzo. Decreto 41-2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, del 18 de marzo del 22. Decreto 42 del 2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, 18-3-22. Decreto 43 del 2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, 18 de marzo del 22. Decreto 44 del 2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, del 18 de marzo del 22. Decreto 45 del 2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, del 18 de marzo del 22. Decreto 46 del 2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, del 18 de marzo del 22. Decreto 47 del 2022, resolución decreto de alcaldía, fianzas barbacoa, 18 de marzo del 22. Decreto 48 del 2022, resolución alcaldía con levantamiento del reparo, 22 de marzo del 22. Decreto 49 del 2022, resolución convocatoria Junta de Gobierno local, 23 de marzo del 2022, 22 del 3 del 22. Decreto 50-2022, decreto de alcaldía, convocatoria CEP 31-3 del 22, firmado el 28 del 3 del 22. Decreto 51-2022, resolución aprobación nóminas, marzo 2022, del 28 de marzo de 22. Y decreto 52 del 2022, resolución convocatoria Juntas de Gobierno local, 30 de marzo del 2022, firmado el 29 de marzo del 2022. Me gustaría, ya que no se nos ha dado cuenta en ningún pleno ni en el organizativo anterior, porque veo que la fecha es del mismo día, pero tampoco en este, nos gustaría que por lo menos nos dijesen las delegaciones de áreas que hay, los nombramientos de tenientes de alcalde, para que nos podamos enterar nosotros y todo el municipio, porque no se ha dado cuenta en este pleno de las diferentes delegaciones ni de los nombramientos de tenientes de alcalde. Entonces,
como se tiene que hacer en un pleno de organización.